Keyword presenta. Entonces Moisés tiene que huir, ¿cierto? Porque pues la guerra espiritual se fue haciendo más física cada vez y estos dioses lo atacaban. Entonces empieza lo que es físicamente la muestra de los poderes del Dios, o mejor, del ser, del Elohim, del Creador que estaba, el ángel del Señor que estaba con Moisés, contra Faraón, que está con los dioses egipcios, o sea, con sus progenitores. Pero tienes que tener en cuenta, oh hermano, hermana que me estás oyendo, tienes que tener presente que esos dioses egipcios, pues, esos hacen parte y son de esos 200 que se rebelaron, cuyo jefe era Senjax. Estos eran parte de esos egregores, porque los más fuertes de ellos fueron encadenados, como lo narra Enoch, cierto, en su libro. Fueron encadenados, fueron puestos en un lugar llamado Tártarus, y dentro de ese Tártarus hay una región llamada Cibeles, y en esa región de Cibeles se encuentran. Pero hubieron otros de unos rangos un poco más bajos que todavía sus presencias astrales todavía impactaban en cierto nivel sobre la Tierra y todavía impactan, pero ellos utilizaban y utilizan todavía lo que es la situación de las emanaciones, que es que a través de ellos se proyectan y se proyectan hacia su genética, y en esa genética tienen un anzuelo, un asiento físico, y entonces pueden estar representados en el faraón. Mire, la palabra faraón, cuando nosotros hacemos una suma entre sus letras, entre sus consonantes y sus vocales, la palabra faraón nos da 42. Y yo creo que cuando ustedes oyen la palabra, oyen ustedes el número 42, el número 42 representa la preeminencia dentro de lo que son los arcanos, ¿cierto? Le dieron el nombre de la preeminencia, o el preeminente. El preeminente era el faraón, porque esa es una carta que refleja dentro de su simbolismo a una entidad sentada en un trono, y 4 esclavos lo llevan en una litera. Esos 4 representan pues los cuatro elementos. Esa carta representa la preeminencia. Ese es el nombre que le dieron pues a ese código, la preeminencia. Entonces, como les explicaba, representa a una entidad sentada en un trono, mientras 4 entidades o 4 esclavos lo levantan en esa litera y lo llevan por todas partes, muy parecido como los paseos que hacía pues el faraón cuando salía. El faraón representaba y era el rostro de esas 42 fuerzas que eran los dioses de la mentis, ¿sí? Que eran regentados por un chacal llamado Anubis, que este era el juez, ¿sí? Que este es el juez de las almas, según el libro de los muertos. Este es el juez de las almas y este es el que dice quién va y quién no va, ¿cierto? Entonces, ese tenía a su cargo 42 jueces, según pues el libro de los muertos, y hay ciertas escuelas, ciertos logias que te hablan de esos 42 jueces y te hablan que esa es la ley máxima. No, la ley máxima es la del Cordero, es la del Hijo, ¿sí? Entonces, porque el mundo se debate, entre paréntesis te digo allí, el mundo se debate en esas 2 leyes, entre la ley de Egipto y la ley que le fue entregada a Moisés. La gran mayoría de familias en el mundo, a través de sus ancestros viven bajo la ley de Moisés, viven bajo la ley
De esos 42, que es bajo la ley de Anubis, ¿sí? Que es la ley de esos ancestros. Entonces por eso tú ves en el mundo todo lo que pasa, y eso no está dentro de lo que son los mandamientos que le fueron entregados a Moisés para toda la humanidad. ¿Sí? Cuando al levita Moisés le entregan los mandamientos, le entregan 10. Esos 10 mandamientos tienen una cantidad de ordenanzas que en los libros del Antiguo Testamento los profetas las explican y una cosa y la otra, ¿cierto? Y el mismo Moisés en el mismo libro de Devarim, o sea, Deuteronomios, también los explica. Pero él nos habla allí o sea, y a toda la humanidad que abre ese libro para estudiar la ley y aplicarla, habla de no adorar a dioses ajenos, ¿cierto? Bueno, entonces miren la lucha de Moisés, teniendo todo el conocimiento que los egipcios le habían dado. O sea, los egipcios lo reclaman. Tanto es así que en una de las epístolas de Pedro, cuando Moisés muere, el demonio va a reclamar el cuerpo. ¿Se entiende? Mire lo pesado que es eso. Va el arcángel Miguel, se presenta cuando Moisés muere, ¿cierto? Pero también se presenta el demonio a reclamar el cuerpo. Que es pesado eso. Entonces, cuando él recibe la ley del ángel del Señor, entra en fuerza, ahora sí, sobre todo el mundo, sobre el mundo astral y sobre el mundo mental y el mundo vital. Y se ven las acciones en el mundo físico, porque de allí empieza una lucha, primero por sacar a un pueblo escogido de las garras de aquellos ángeles caídos. Porque vuelvo y te digo, todos los dioses egipcios, todos son demonios, todos son ángeles caídos. Entonces te vas a preguntar que si todos los otros dioses de las otras cosmogonías también son demonios. Pues sí, en su momento te iré explicando eso, pero en especial en ese momento estamos hablando de la falsa ley, ¿cierto? De esa falsa ley que es regentada por Anubis, que es regentada por Osiris. Esa es la falsa ley. Porque la verdadera ley es la que fue regentada y es regentada por Moisés. Aquella ley que nuestro Señor y Salvador decía: si me amáis a mí, amad también mis mandamientos, ¿cierto? Bueno, entonces, viene la lucha de las jerarquías de Libra, en la presencia de Moisés en el mundo con el ángel del Señor, obviamente, y las jerarquías de Escorpio, representadas en los dioses egipcios. Cuando hay esa guerra, cuando nosotros vemos las 10 plagas, mira, son 10 mandamientos, 10 plagas, sí, pero hacen énfasis en 7, pero son 10 plagas. Es mandamiento por cada una de esas, porque cada una de esas representa la victoria. Cada ley representa la victoria sobre uno de esos dioses. Cada una representa la victoria sobre uno de esos dioses. Y empieza pues esa lucha, porque esos dioses se enfrentan a Moisés y Moisés está ayudado por el ejército del cielo. La gran mayoría de ellos, algunos, tienen las máscaras, ¿cierto? Ahí es donde aparece lo de los dioses deíficos, o sea, los dioses con máscaras. ¿Siempre esos dioses han tenido máscaras? No, siempre no han tenido máscaras, pero lo que pasa es que muchos de ellos fueron decapitados. Entonces lo que tienen es una máscara puesta porque perdieron su cabeza para siempre. Uno de ellos es Anubis. Anubis fue decapitado por Moisés. Por eso él utiliza esa máscara ahora, esa máscara de chacal, porque representa también, esa máscara de chacal representa la constelación del Can Mayor. Representa al perro, y ustedes saben que el perro es un animal inmundo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo algunas personas pueden pensar que Anubis puede ejercer una ley justa sobre la humanidad? No. Él es un rostro del gran dragón. Anubis es un rostro del demonio, es un rostro que tiene que ver con el adversario. Entonces, la lucha que se desencadena contra Moisés es una lucha
es una lucha, y contra el pueblo de Israel es una lucha astral y física, donde las entidades oscuras buscan acabar como sea con la existencia de Moisés y con el pueblo. Yo creo que en algunos momentos ustedes, de tanto pues de que Hollywood ha pasado en la televisión referente a Egipto y a todas estas cosas, una vez en una película algo así titulada El Rey Escorpión, allí pasaron, pues el Rey Escorpión fue uno de los faraones reyes de Egipto. Y allí pasaron con quién tenía pacto con Anubis, ¿cierto? Y el ejército de Anubis lo protegía a él. Bueno, el ejército de Anubis realmente existe. Ese ejército de hombres perros y todo eso realmente existe. Eso no hace parte pues de la ciencia ficción ni una cosa ni el otro. Bueno, aquí estamos hablando de espiritualidad, ¿cierto? Pero entonces yo te estoy diciendo con qué, o sea, con qué entidades son las que tienes que vértelas cuando tú dices, Señor Jesucristo, ven, toma mi corazón, ¿sí? Cuando tú dices, mi vida se la entrega a Cristo, te la entrego a Cristo. Cada una de esas entidades están contra ti. Cada una de esas entidades egipcias, porque ellas todavía están sobre el mundo y todavía ejercen mucha fuerza sobre el mundo.